Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Álvaro Sauras de Autofácil y hoy vamos a hablar de algo que seguro que os da a algunos mucho miedo, el pasar la ITV. Si os da miedo a vosotros, imaginaros a mí, que tengo un coche italiano con un cuadro de instrumentos al que se le encienden más luces que un árbol de Navidad. Sin embargo, esto de pasar la ITV, el miedo a pasarla, se basa sobre todo en el desconocimiento. Venimos a la ITV y no sabemos exactamente lo que nos van a pedir, lo que no nos van a pedir, lo que son faltas leves, lo que son faltas graves, hasta dónde se puede apurar el reglamento. Por eso, para disipar todos esos miedos, para que os sintáis confortables, hemos venido a la ITV, que es esencialmente la ITV de referencia de Autofácil. A ITV Estación de Leganés, en la avenida Carlos Sainz, es fácil de recordar. ITV Estación de Leganés, avenida de Carlos Sainz, obviamente en Leganés. ¿Qué es la ITV? Y el ingeniero, ahora os lo voy a presentar, a Manuel, que nos resuelve todas las dudas que nos mandáis a Autofácil sobre pasar la ITV con todo tipo de asuntos, que si neumáticos de distinta marca, que si lo que se os ocurra. Todas esas dudas nos las resuelven aquí, nos las resuelve Manuel. Este vídeo va a estar dividido en dos partes. En la primera parte lo que vamos a hacer es una pre-ITV casera, de manera que la idea es que podáis coger el móvil, bajaros a vuestro coche y repasar con nosotros todos los puntos que van a comprobar en la ITV para tener una idea clara de si estáis en condiciones o no de superarla. Y después, en un segundo vídeo, que os voy a dejar la tarjetita al final, vamos a ver qué son, cómo funcionan y qué miden exactamente todos los trastos que tienen en la ITV, para que tengáis todavía más confianza a la hora de superarla. De manera que, si os parece, os voy a dar exactamente los 4 segundos que dura nuestra cortinilla para que bajéis al coche y nos vemos en nada. Bienvenidos de nuevo. Como os he explicado antes, estamos aquí con Manuel Sánchez Sanz, que es el director técnico de ITV Estación de Leganés, quien resuelve todas las dudas que nos mandáis sobre ITVs en Autofácil. Y estaréis pensando, este hombre Álvaro está haciendo hoy publicidad de ITV Estación de Leganés. No es así. Lo que ocurre es que estamos súper encantados y eternamente en deuda con estos caballeros, que siempre que tenéis dudas nos ayudan a resolverlas todas. Además, os advierto que Manuel no solamente se conoce el manual de la ITV de cabo a rabo, casi como si lo hubiera escrito él, sino que además se conoce los cantos del papel del manual de la ITV, que es la parte más interesante del asunto, hasta dónde se puede llegar, todas las actualizaciones, etcétera. Además, ya os puedo informar de que si venís aquí a pasar la ITV, a ITV Estación de Leganés, os van a hacer 3 cosas. Primero, un pequeño descuento simplemente por decir que venís de Autofácil. Segundo, os van a tratar súper genial. Y tercero, no os puedo prometer que paséis la ITV, pero sí os puedo prometer una cosa muy importante, que os van a tratar con justicia. Y vais a ver como que os traten con justicia es más que suficiente para que un coche con una seguridad vial razonable pase perfectamente una inspección técnica de vehículos. Una última cosa, vamos a dividir este primer vídeo, ya os he explicado que va a haber este primer vídeo en 4 apartados fundamentales que tenemos que revisar a la hora de pasar la ITV. Primero, los papeles, necesitamos papeles. Lo segundo, el exterior del vehículo. Lo tercero, el interior del vehículo. Y finalmente, las cuestiones mecánicas que van a revisar en la línea de la ITV. Así que, si os parece, vamos con el primer apartado. Antes de comenzar la dinámica de este vídeo, yo soy un amateur, tú eres el profesional, yo voy a decir las cosas, me equivoco y tú me vas corrigiendo si te parece, ¿de acuerdo? Así hacemos. Vamos a comenzar primero por los papeles y el hecho de traer el coche a la ITV. Vamos a ver, este coche que tenemos aquí, que es un Volvo S60, es un coche con bastantes años, de hecho es el coche de mi padre, y de entrada te anticipo una cosa, tiene la ITV sin pasar desde hace 2 años. ¿El hecho de que haya venido conduciendo el coche aquí a pasar la ITV significa que he cometido un delito flagrante? Pues en principio sí, Álvaro. Un vehículo que no tiene la ITV favorable no debería poder circular, deberías haberlo traído en grúa. Ahora bien, es muy difícil que te paren justo solo para venir a la estación ITV, aunque no es lo mejor. De hecho, ya hay radares posicionados en determinadas autovías que son capaces de detectar si el vehículo tiene la ITV o no, aparte de otras características, y te podrían sancionar solo por eso. Sacar una cita previa para venir aquí a la ITV puede servir para lubricar un poco las cosas en el caso de que se dé el peor de los acontecimientos y me paren viniendo para aquí. Bueno, con eso demuestras buena voluntad, pero solo eso. Para hacerlo bien debería venir el coche en grúa. Vale, pues ya hemos empezado mal. No pasa nada, hemos llegado hasta aquí vivos. Segundo punto, en cualquier caso, por el hecho de haber venido no nos vais a echar ninguna bronca. En absoluto. Nosotros encantados con que usuarios que no han podido pasar la ITV por los motivos que sea,
poder ofrecer nuestros servicios. Vale, tercer punto, ¿qué papeles necesito para pasar la ITV? Porque yo he traído aquí los papeles de este coche porque se da la circunstancia, la suerte de que los tengo, pero tú ya sabes que hay mucha gente que igual no los tiene. Por un lado está este, que esto es el permiso de circulación. Permiso de circulación no es del todo imprescindible, pero sí es muy recomendable traerlo porque... Pues en principio el permiso de circulación es un documento que es obligatorio traerlo porque por el mismo hecho de que el vehículo tiene permiso para circular, de ahí viene el nombre. Si en ocasiones lo hemos extraviado o no lo traemos con nosotros, la ITV tiene la posibilidad de conectarse a la base de datos de la DGT. Siempre y cuando podamos hacer eso, podemos sacar un documento sustitutivo, pero solo para pasar la ITV. Lo que sí puede pasar es que en esos momentos la DGT no esté disponible y nos digan, mire, no puedo conectarme, no es culpa mía, yo tengo la mejor voluntad del mundo, pero va a tener usted que venir cuando la DGT esté en línea o cuando tenga usted el permiso de circulación físico. Así es. De acuerdo, Manuel, el segundo papel que necesitamos, aunque no siempre es imprescindible, es este, que es la hoja de la ITV. En efecto, has dicho no siempre es imprescindible. Resulta que ya se están emitiendo tarjetas ITV electrónicas de vehículos que tienen que pasar la ITV. En este caso, y solo en este caso, siempre que haya comunicación con tráfico, nosotros vamos a poder conseguir la tarjeta ITV original cuando el vehículo pase la inspección y la de vuelta, ya con el resultado favorable, desfavorable o negativo, con esa nueva fecha de validez. Es decir, si nuestro coche es relativamente moderno y no tenemos una tarjeta de estas de color verde con troquelado o con una pegatina de código de barras, sino una cosa que parece más bien una hoja blanca impresa en una impresora normal y corriente, eso es indicativo de que tenemos o teníamos una ITV electrónica y siempre que haya comunicación con la DGT sería posible pasar la ITV sin traer esa tarjeta electrónica. En efecto, y si fuera como esta que tú me muestras, el vehículo debería pasar conjuntamente con la inspección periódica una inspección de emisión de duplicado. Las ITVs también realizamos esa tarea, pero la podemos hacer solo en el caso que dispongamos de los antecedentes. Y solo se disponen de los antecedentes cuando hay transmisión, en este caso con el archivo donde fue matriculado el vehículo. Perfecto, de manera que de entrada para venir a pasar la ITV necesitamos dos papeles, permiso de circulación y tarjeta de ITV. De acuerdo, una última cuestión, si el vehículo no es mío, por ejemplo este vehículo es de mi padre y yo quiero pasarle la ITV, ¿tengo que traer algún tipo de autorización o le van a dejar pasarla a cualquier persona? Sí, para una inspección periódica no es necesario ningún medio de representación. Por el contrario, para una inspección no periódica, que es lo menos habitual, que el público en general desconoce, duplicados, cambios de servicio, reformas previas a la matriculación, para eso sí se necesita una representación del titular o del propietario. Y solo una cosa más, Álvaro, adicionalmente al permiso de circulación y la tarjeta ITV, es necesario llevar el seguro. Sucede que ya no lo estamos solicitando tampoco en las estaciones ITV, porque tenemos de nuevo comunicación con la DGT donde nos informa del vencimiento. Entonces, si nuestro vehículo no tiene seguro en ese momento, no podemos pasar la inspección. Ya hay compañías aseguradoras que son capaces de hacer un seguro de día para pasar este trámite. Para traer, por ejemplo, el coche en grúa, pasar la ITV ese día, volvértelo a llevar en grúa, etcétera, etcétera. Perfecto, ahora que hemos repasado cuáles son los papeles que necesitamos para poder presentarnos a superar la ITV y antes de inspeccionar el exterior del vehículo y ver lo que está permitido y lo que no está permitido, quiero que Manuel nos explique tres términos que vamos a utilizar con frecuencia en este vídeo, que es falta leve, falta grave y falta muy grave. ¿Qué representa cada una de esas? Pues mira, la falta leve es que un determinado sistema, un elemento, tiene una incidencia, ese elemento concreto no está bien, pero no supone un riesgo significativo ni para la seguridad ni para la protección al medio ambiente. En este caso, nosotros lo apuntaríamos en nuestro informe de inspección y el usuario no necesita volver a pasar por ITV para verlo corregido, si bien la legislación solicita que se repare en un plazo máximo de 2 meses. Es decir, si por algún casual te pararan y siguieras tú viendo ese defecto y hubieran pasado más de 2 meses, ¿sí que te podrían multar? Pues en principio no, estamos llevando ya la ley un poquito al extremo, simplemente figura así en la legislación. ¿Cuántas faltas leves podemos tener para pasar la ITV? Bien,
Casi todo el mundo piensa que a partir de un número de faltas leves el vehículo ya no pasa la inspección. No es correcto. Podríamos tener numerosas faltas leves, mientras sean leves, no suponen un riesgo añadido a la seguridad, el vehículo pasa inspección favorable. Faltas graves, que eso ya es más serio. Efectivamente, con tener solo una falta grave ya estamos poniendo en riesgo la seguridad de un elemento del vehículo o la protección al medio ambiente. En ese caso hay un plazo máximo también previsto por la legislación de hasta 2 meses y el vehículo tiene que venir a una estación ITV para ver que está corregido, subsanado esa incidencia. Y finalmente están las faltas muy graves. En efecto, digamos que es el nivel más que asegura mayor riesgo de un determinado elemento. Las faltas muy graves imposibilitan que el vehículo se desplace por sus propios medios al taller. Debe ir en grúa. De manera que tendría que venir una grúa, recoger el vehículo y llevarlo directamente al taller. Antes de continuar, una última cosa que quiero que quede perfectamente claro. En este vídeo vamos a llegar a los límites del reglamento de la ITV, pero eso no significa bajo ningún concepto que Autofácil o ITV Estación de Leganés recomiende apurar esos límites en nuestro vehículo y conducir con una auténtica tartana. Lo que nosotros recomendamos es que absolutamente todas las funciones del vehículo, tanto las imprescindibles como las vitales, como las tangenciales, como las no relacionadas con la seguridad, funcionen perfectamente, ¿vale? Ahora que tenemos esto claro, y ahora sí, vamos a repasar el exterior de este Volvito. Antes de continuar, una cosa que he olvidado comentar y que tenéis que tener perfectamente clara. La clasificación de falta leve, falta grave y falta muy grave no está en absoluto al albur o la discreción del inspector de la ITV. Está recogida en el manual de la ITV. Ellos simplemente se dedican a aplicar el manual con rigor, de manera que no os podéis enfadar con un inspector porque os diga que algo es leve, grave o muy grave, porque es que viene así recogido dentro de la ley. Dicho esto, vamos a empezar a analizar el exterior y si te parece vamos a empezar, por ejemplo, por los faros, que es uno de los asuntos que más preocupa a toda la gente cuando va a pasar la ITV, si tiene fundida alguna bombilla y qué otras cosas debe tener en consideración. Pues si quieres empezamos por este dispositivo. Tenemos por aquí la luz de intermitencia. Es obligatoria. El fallo típico es que se nos funda una de las lámparas o en este caso que la propia lámpara lleva un barniz que es la que le da el color ámbar a este tipo de luz. Con el paso del tiempo y la temperatura que coge la lámpara, ese barniz se desprende y deja de tener ese color ámbar para quedar más blanca. Sería defecto grave. A continuación tenemos la luz de cruce y la luz de posición. Sin duda la más regulada es la luz de cruce. De hecho, en la ITV la revisamos con un regloscopio. La luz de cruce es una luz que debemos de llevar siempre funcionando en condiciones óptimas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. En ocasiones se nos funden las lámparas y era típico llevar una cajita con lámparas y poderlas sustituir. Ya no es obligatorio porque en muchos de los vehículos que se están fabricando se necesita pues una mano cualificada para cambiar ese tipo de elemento, pero en general, por ejemplo, con este vehículo es posible acceder a la lámpara. También sucede que la ubicación de la lámpara es muy concreta. Si nosotros creemos que la hemos colocado pero no está perfectamente asentada, sucede que la lámpara, al no guardar la orientación, va a estar en una posición incorrecta, bien alumbrando muy para abajo, bien alumbrando muy para arriba. Y entonces nuestra línea de corte se va a distorsionar. En efecto. La línea de corte es algo que podemos comprobar en un lugar razonablemente oscuro, acercando el coche a la pared y retrasándolo lentamente. Como ambos faros tienen líneas de corte que están más o menos superpuestas, cuando nos alejamos de la pared, esas líneas de corte deberían estar pasando por los mismos sitios. Si tenemos una para arriba y otra para abajo, entonces significa que una de las lámparas o que uno de los faros está mal reglado. En efecto, porque es muy raro que se vayan los dos al mismo tiempo. Entonces en casa no tenemos un regloscopio, pero esta sí es una comprobación que podemos hacer para estar seguros razonablemente de que el nivel de las luces es el adecuado. Después aquí tenemos, en el caso de este coche, un proyector adicional para la larga. Sí, pero en este mismo dispositivo también está la luz de posición. La luz de posición, muy importante, perdona. Esa luz de posición, que antes se conocía como luz de población, la verdad es una gran olvidada porque, sinceramente, ya directamente casi todos los vehículos, cuando encendemos luz de cruce, se enciende conjuntamente con luz de posición y ya nos pasa desapercibida. La luz de posición es
llevar algo de luz si se me funde la de cruce, pero la de cruce, insisto, es obligatoria para pasar ITV. Esa luz de posición, si en algún momento alguna de ellas está fundida, se considera leve. Bastaría con que lleváramos una delante de ellas o una detrás. Sin embargo, intermitentes y luz de cruce deben funcionar todos. En efecto. En cuanto a las largas. Efectivamente, la luz de carretera. Esa luz de carretera, si te digo la verdad, creo que cada vez la utilizamos menos. Tenemos vías con mejor iluminación. Muy buena iluminación. En estos momentos la luz de carretera es leve. Podemos tener una fundida y no pasar la inspección favorable. Y finalmente tendríamos los antinieblas. En efecto, en muchos coches este elemento era opcional y a día de hoy la luz antiniebla delantera se considera opcional. Por eso hay fabricantes que en determinados modelos no las instalan. Si alguna de estas luces estuviese fundida en este vehículo, se consideraría leve. Ahora bien, si presentara algún tipo de problema, por ejemplo, hemos perdido la lente exterior y tenemos algún tipo de arista, ya pasa a ser grave, pese a que no es una luz obligatoria, porque representa un riesgo a la seguridad. También tendríamos un problema si la carcasa del faro estuviese rota y dejase escapar luz por uno de los costados, o por efecto de la radiación ultravioleta se hubiera puesto amarilla hasta el punto de que no cumple su función y ni siquiera el regloscopio es capaz de detectarla correctamente. En efecto, eso ya está pasando muy habitualmente. Antes estos dispositivos eran de vidrio, ahora son de plástico y la luz ultravioleta termina por dañarlos en superficie. Muchos vehículos que vienen aquí pues tienen esa incidencia. Se puede restituir, es una restitución relativamente sencilla con un pulido y un lacado. Ahora bien, esa luz ultravioleta ha pasado a través de ese plástico y nos va a servir esa reparación para poco tiempo, pero es suficiente como para que el vehículo consideremos que cumple con el nivel mínimo de seguridad. De acuerdo, de manera que intermitentes funcionando, luz de posición, o al menos una funcionando, luces cortas funcionando las dos bien regladas, que no andemos deslumbrando a la gente, faros que no estén rotos, faros que no estén increíblemente amarillentos, luz larga, al menos una funcionando, antinieblas, al menos uno funcionando. Podrían estar los Podrían dos, estar incluso los dos porque fundidos, son los delanteros. porque son los delanteros, pero ninguno de ellos colgando. En efecto. Perfecto, vamos a ver la matrícula. Bien, esta matrícula tiene algún pequeño desperfecto, algún desprendimiento, pero en línea general se ve perfectamente el símbolo de Europa, se ve perfectamente la numeración, tiene algún pequeño desgaste, algún pequeño impacto, quedaría como defecto leve porque ya empieza a presentar algún pequeño despegue. El usuario lo conoce y en la medida de lo posible pues tiene que subsanarlo. Pero esto no corta, todas las letras se ven perfectamente y además no he tenido la ocurrencia de poner ninguna pegatina sobre esta E alterándola por las razones que sean, porque eso sí sería una falta importante. Sí, no se permite ningún tipo de adorno sobre este elemento. Vale, ahora la carrocería. Mucha gente se roza contra columnas, tiene que pasar la ITV, no sabe si la va a poder pasar, no tiene tiempo para arreglarlo. ¿Dónde está el límite en un rozón o abolladura para superar la ITV? Mientras no presente aristas cortantes, se considera un defecto leve de carrocería. A nivel de pintura, ninguna ITV va a poner ninguna incidencia, es solo cuando el elemento está realmente deformado, ¿de acuerdo? Y como te indicaba, si queda de forma cóncava, puede tener algún pequeño resalte, que es el que invita a tener esa arista cortante. Se consideran aristas cortantes aquellas que sobresalen con un radio de acuerdo inferior a 2,5 milímetros. Aunque como norma general y para sentido común, cualquier cosa en la que se puede enganchar un peatón cuando pasamos, especialmente si sobresale de la planta del vehículo, que significa el coche visto desde arriba. Correcto. De manera que tener un abollón, tenerlo despintado, es un defecto estético, pero no va a ser un problema para pasar la ITV, siempre que cuando yo haga así, no diga ¡ah!, que se me cae la mano. Vale, si te parece, venimos a por los neumáticos. Bueno, en los neumáticos, lo primero de todo, tenemos que garantizar que la medida que aparece en el neumático coincide o es equivalente con la de la documentación, con la que consta en la tarjeta ITV, porque si no podemos tener pues ya un pequeño problema.
en la estación ITV podemos garantizar si un neumático o no es equivalente. Y eso sucede cuando hay algún cambio en las dimensiones o en el índice de capacidad de carga o en la categoría de velocidad. Podría llegar a resolverse vía reformas. Ahora, si quieres, nos podemos centrar en el estado en el que podemos revisar visualmente un neumático. Lo primero, lo que vamos a hacer ahora es revisarlo solo en un área que es la que nos permite ahora mismo el vehículo. Esto habría que hacerlo en toda su circunferencia, porque podemos tener alguna grieta, podemos tener por alguna parte incluida en la parte interior alguna deformación. Huevos de aparcamiento, por ejemplo. Que hayan roto el tejido interior del neumático y sobresalga, ¿eso se considera? Defecto muy grave. Muy grave, no Sí, grave simplemente. En efecto. Vale, los canales principales tienen que tener más de 1,6 milímetros de profundidad, para eso están los tacos de desgaste, entre otras cosas. En efecto, al menos en 3/4 partes del ancho del neumático, y siempre y cuando la parte desgastada no suponga un desgaste excesivo, es decir, siempre tenemos que tener algo de dibujo. Los neumáticos tienen que ser de la misma medida en todo el coche, bueno, dentro de las homologadas, y además tienen que ser de la misma marca en los ejes. Tienen que ser de la misma marca, modelo, que es lo que se considera por tipo de neumático, en el mismo eje. Sin embargo, nadie nos impide hacer cosas que son un atentado directo a la estabilidad y el sentido común, como colocar en la parte trasera unos neumáticos de invierno o unos neumáticos chinos, y en la parte delantera unos que agarren súper bien para garantizar las máximas posibilidades de hacer un trompo. Bien, la legislación nos obliga a cumplir por eje, no en el conjunto de vehículo. Vale, y por último, y aquí quiero romper una lanza por las ITVs. En la ITV no van a comprobar la presión de hinchado de los neumáticos con un manómetro, aunque sí vais a comprobar visualmente que ninguno de los neumáticos esté claramente deshinchado. En efecto. No tendría mucho sentido que las ITVs comprueben la presión de los neumáticos, porque es algo que debéis hacer cada mes, no cada 2 años, ni cada 4, ni cada año. Mamones. Cada mes, ¿de acuerdo? De manera que la mirasen aquí sería contraproducente. La gente saldría por aquella puerta pensando que sus neumáticos están perfectamente hinchados y no volverían a comprobarlo hasta después de un lustro casi. Vamos a hablar ahora del parabrisas. Pues bien, este elemento que nos protege no solo del viento, sino también de cualquier impacto, en la ITV tenemos que revisarlo para garantizar que no presenta ningún daño en el campo mínimo de visión. El campo mínimo de visión es un concepto que aparece definido en el manual de procedimiento y básicamente considera, vamos a suponer que el vehículo está en horizontal, ¿de acuerdo? Bien. Un plano horizontal cuyo borde es la parte superior del volante. El siguiente es, desde el eje del volante, 30 centímetros, aproximadamente el tamaño de un DIN A4 por la parte larga hacia la derecha y por el otro extremo hacia la izquierda. Y la parte superior, bien el borde del limpiaparabrisas, bien la marca que pueda tener el parabrisas que indica cuál es el límite, bien la zona sombreada, que en este caso se ve muy bien en este vehículo. O bien en el parasol totalmente abatido. Ahí tenemos un rectángulo sobre el cual no puede haber ningún daño en el parabrisas. Como norma general podemos coger un DIN A3, ponerlo ahí delante. De la mitad del volante hacia la derecha y de la mitad del volante hacia la izquierda. Por ejemplo, este parabrisas tiene DIN A4. un DIN A4. Este parabrisas tiene un picotazo, pero es un ejemplo de picotazo que, aunque está delante del conductor, no está dentro del campo mínimo de visión del conductor. En efecto, siempre y cuando garanticemos que respecto al centro del volante no hay más de 30 centímetros, se consideraría defecto leve. Y por eso, cuando vais a sitios como, y no quiero hacer publicidad, Carglass, hay algunos picotazos que no os pueden reparar, porque si está dentro de esa zona mínima de visión hay que sustituir el parabrisas entero. Supongamos que el picotazo no está en esa zona, sino que está, por ejemplo, aquí, pero resulta que no es un picotazo, sino que es una raja. Le ha empezado a salir un pelo. Bien, si es un pelo, pero consideramos que el vidrio no está roto es que el pelo tiene un comienzo y un final. Se soporta porque hay un marco soporte del parabrisas, pero se consideraría roto. También de pequeños o grandes impactos
pues se generan unas deformaciones tan fuertes que llegan a considerar un elemento, en este caso un parabrisas roto, pese a que no presenta ningún pelo. Pero justo el ejemplo que tú me planteas es, si solo hay una pequeña grieta que tiene comienzo pero no tiene final, sería defecto leve. Vale, o sea, el problema es que empiece y termine, que ahí ya tendríamos una parte de una de las láminas del parabrisas que está simplemente sujeta por la de detrás y por la lámina de plástico que va entre medias. Tenemos aquí estos pequeños trastos que son los limpiaparabrisas. ¿Qué tiene que pasar con ellos? Bueno, el limpiaparabrisas tiene que garantizar que limpia suficientemente, en este caso el parabrisas. Para ello pedimos al usuario que encienda el lavaparabrisas y comprobamos si es capaz de limpiar el área que corresponde o no. Es decir, que no deja visos evidentes, que no limpia por aquí, por aquí y por aquí deja todo el agua. En muchos casos se levantan los limpiaparabrisas para garantizar que no hay desprendimientos de esta goma, porque lo típico, también por efecto de la luz del sol, es que terminen por rigidizarse, agrietarse y al final, con el poquito uso que damos en España de los limpia, pues terminan por, digamos, separarse la parte de goma, y entonces la forma de verlo evidente es levantándolos ligeramente. Y después, muchos limpiaparabrisas llevan esto. Imaginemos que esto lo arranco, o que me lo arranca un... O que se deteriora y se pierde. Y se queda aquí esta tuerca amenazando la seguridad de todas las cabezas que hay por fuera del vehículo. En efecto, no nos damos cuenta a veces de determinados elementos que montan nuestros vehículos y lo que pretenden es evitar salientes exteriores. De esos salientes que hablábamos antes, pues precisamente este elemento está tapando este elemento lesivo. No pasaría la inspección porque se consideraría que es un elemento que puede causar cortes en caso de impacto, en este caso de un peatón. Sin embargo, la falta de líquido limpiaparabrisas es defecto leve, pero tenemos que garantizar que el motor funciona, es decir, el sistema está completo, lo que le falta es líquido. ¿Y la limpieza de los limpiaparabrisas sería considerada defecto? Depende, puede considerarse leve si tienen un pequeño deterioro, pero si no cumplen su función, se consideraría grave. Vale, de acuerdo. Pues vamos a seguir recorriendo este costado del vehículo, si te parece. Los coches tienen puertas y las puertas de cara a la ITV deben poder abrirse, todas. Y cerrarse. Y cerrarse. Funcionar la maneta, funcionar la cerradura y el cierre centralizado. No, en estación ITV no comprobamos el cierre centralizado ni el cierre con mando a distancia. Lo que exige la norma es que se pueda garantizar su apertura desde el interior y su apertura desde el exterior. Debido a los requerimientos por la pandemia COVID-19, el manual ha evolucionado y muchas de las partes en las que antes el inspector se subía en el vehículo ahora no es posible. Por eso pedimos la colaboración de todos nuestros usuarios. Por ejemplo, para la apertura y cierre de puertas y otros elementos del interior que veremos más adelante. Error de principiante que puede generar ataques de pánico. Se me ha olvidado quitar el seguro para niños y esta no se abre. Eso suele ocurrir habitualmente. En ocasiones ocurre. Tan sencillo como utilizar generalmente la llave del coche y se desbloquea. Y asunto resuelto. Después, otra cosa muy importante que algunas personas pasan por alto y que no es excesivamente complicada de resolver: el tapón del combustible. Este coche tiene un tapón del combustible que resulta que es el original, pero resulta que de vez en cuando este tapón se avería, los que tienen llave, los que no tienen llave, y en la gasolinera encontramos una solución. Sí, es una solución de emergencia. Y de emergencia es para salir del paso, no para que el vehículo quede o restituirlo en las condiciones originales. Parecería sorprendente, pero es así. Los ensayos de depósito de combustible garantizan que en caso de vuelco el goteo que se produce está controlado. Con uno de los, tapones auxiliares. Son estos que entran a presión, que tienen como un bordecito cerrado y entra a presión y más o menos estanqueiza el depósito durante un viaje. Efectivamente, son solo para salir del paso. Hay que conseguir el del vehículo porque sufre una homologación conjunta el depósito y el tapón. Si se nos olvida, entonces tenemos un defecto grave. Grave, muy serio. Otra cosa, en este coche no es el caso, pero hay gente que coloca láminas solares en las ventanillas y también en la luneta trasera. Vamos a ver primero qué pasa en las ventanillas. Primero, en las delanteras más vale que no las hayan colocado. En efecto, en otros lugares del mundo es habitual verlo, en Asia, en África, en Sudamérica. En Europa no. La normativa ya contempla
un nivel de transmitancia de determinadas, en este caso el parabrisas delantero, y la imposibilidad de colocar láminas, excepto en caso de una enfermedad concreta, que solo se permite precisamente para no causar daño a los usuarios que van dentro. En las traseras es posible colocarlas, sí, pero hay una restricción bastante, no voy a decir ridícula, pero nimia y a la vez importante, que no pueden tener burbujas. Bien, realmente cuando colocan la lámina queda tan adherida al vidrio que casi es imposible saber si es un cristal tintado o si es una lámina. Sin embargo, de nuevo, con el paso del tiempo se producen despegues y en efecto hay una limitación de 2 milímetros de burbuja para comprobar si esa lámina está empezando a despegarse. Si eso sucede, ya se consideraría defecto grave, pero se resuelve de una manera sencilla, eliminamos la lámina y asunto resuelto. Adicionalmente a la colocación de las láminas, también se colocan en el parabrisas trasero. Y ahora vemos el problema que tenemos con la luz trasera, pero antes de pasar a eso, y disculpadme que se me ha olvidado, y mira que repasar esto es tan sencillo como arrancar un avión, vas de adelante a atrás y de arriba a abajo. Los retrovisores. Y la luz de intermitencia lateral, que también es obligatoria, ¿de acuerdo? Lo hemos mencionado antes, son todas obligatorias y tenemos que tenerlas perfectamente restituidas. Y digo esto porque muchos espejos retrovisores en coches un poquito más actualizados llevan la luz indicadora de dirección lateral sobre el espejo retrovisor. Que no os lo vais a creer, pero en los espejos, en los intermitentes que van en los espejos retrovisores, por homologación lo único que se exige es que el segmento final de la luz que hay en el espejo retrovisor sea visible, de manera que aunque ponen todo esto, por homologación es solamente imprescindible esta parte de aquí detrás. Ese intermitente también debe funcionar. Si le hemos dado un golpe a la carcasa y la carcasa se ha roto en algún sentido, eso es una arista cortante. Sí, debemos de alguna forma eliminar eso. No es lo mejor, pero se podría colocar algún tipo de adhesivo que protegiese ese elemento cortante y quedaría como defecto leve. También encontramos, no es el caso de este coche, pero encontramos espejos que tienen riesgo de desprendimiento y se fijan de una manera, digamos, heterodoxa. Sí. En este caso se marcaría como defecto leve porque el inspector lo único que garantiza, aparte del estado de lo que es el espejo, es su fijación, que no exista riesgo de desprendimiento, que tenga su marca de homologación y el estado general, y por supuesto que no tenga salientes exteriores. Ahora lo vemos por este lado de aquí, pero un consejo para todos: si vais a poner ese adhesivo, que obviamente es cinta americana, comprad cinta americana que esté bien reforzada con fibra de vidrio y que realmente parezca que va a ser muy difícil de despegar, porque todos los adhesivos que se ponen fuera del coche y expuestos a todos los agentes atmosféricos se degradan rapidísimo, y en cualquier caso lo suyo es sustituir la carcasa. Este retrovisor se plegaba eléctricamente, pero ahora ya no funciona. ¿Eso es grave? No. Es uno de los detalles que digamos que es confort, que ofrece este vehículo para el confort del usuario. Nosotros en la estación ITV solo garantizamos fijación, no la funcionabilidad, en este caso, de garantizar determinado confort. Me voy a permitir el lujo de doblarlo para aquí. Ven por aquí si quieres, Pablo, para que podamos verlo. Este espejo está entero, no está roto, y aunque tiene regulación eléctrica, supongamos que se ha fastidiado y solo lo puedo regular manualmente. ¿A qué me expongo? Ni siquiera es defecto leve. En la ITV lo que vamos a garantizar es que en efecto es su espejo, porque en ocasiones los usuarios resuelven con un espejo de cristalería. Estos espejos tienen no solo una forma, sino también un aumento para garantizar el campo de visión hacia atrás. Hay que sustituirlo por el espejo adecuado del vehículo. Y en este caso podemos observar que está en perfectas condiciones. Entonces, no puede estar rajado y por supuesto no puede parecer que se vaya a desprender a base de hacer esto. No le tiene que dar la impresión al inspector de que el espejo está comprometido estructuralmente. Vale, si te parece, vamos a la parte trasera del coche y terminamos con la revisión exterior. Detrás, otra cosa que nos preocupa mucho, los pilotos, por supuesto. Bueno, sucede un poquito como los delanteros. Es cierto que aquí no hay luz de cruce, pero tenemos luz de freno. En este vehículo tenemos 3 luces de freno. Aunque parezca mentira, con que funcione una, el resto no funcionan, se consideraría leve. Por ejemplo, teniendo la de arriba funcionando y estas 2 fundidas, es leve. Sí. Teniendo esta funcionando y esas 2 fundidas, es leve. Sí.
Teniendo un intermitente fundido, es grave. Sí. Vale, otras funciones de la parte de atrás, posición trasera. Sí, igual que delantera, la posición trasera podemos tener una fundida que sería leve. Lo recomendable, lógicamente, es llevarlo todo intacto. Eso por supuesto, lo recomendable es tener el coche siempre en condiciones impecables, y todo lo que estamos repasando es por si os falta uno de los elementos y necesitáis perentoriamente pasar la ITV al día siguiente, no para que vayáis con el coche con todas estas faltas leves acumulándose. Además, tenemos luces de marcha atrás y luces antiniebla. En este caso, este coche, que es antiguo y los fabricantes no eran tan tacaños, tiene de las dos en los dos lados, flipa. Tenemos marcha atrás y antiniebla en los dos lados. ¿Qué pasa con ellas? Bien, la antiniebla que es obligatoria es la del lado izquierdo. Si funcionan las dos, perfecto, pero si la izquierda no funciona, aunque la derecha funcione, sería grave. ¿Y en cuanto a la marcha atrás? Es indiferente. Podría estar en un lado, podría estar en el otro, podrían estar en los dos. Mientras funcione al menos una, no hay ninguna incidencia. Luces de la matrícula, para que nos sepan reconocer después de atropellar a los peatones. Bueno, espero que no sea por eso. La luz de placa de matrícula es obligatoria. Si falla una, es leve, pero si fallan las dos, ya se considera grave. Es la única lámpara, o dispositivo, mejor dicho, que si falla o carece de tulipa exterior, no se considera grave. Vale, y si pongo una de estas del chino que son súper azules, mega chachis, que parece un BMW, aunque sea un coche de hace 50 años, ¿qué pasa? ¿Os dais cuenta? Sí. En este caso estamos cambiando la fuente luminosa. Sucede como antes hemos indicado. Cuando un elemento, y en este caso de alumbrado, sufre una homologación, es ese dispositivo con una fuente luminosa. No podemos cambiar la fuente luminosa. Y en cuanto a la luna trasera, que antes te he frenado para que no hicieras spoilers, supongamos que ponemos aquí una lámina solar que encima tapa esta luz trasera de freno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos colocando una lámina encima de un dispositivo. Y ese dispositivo, insisto, ha sufrido una homologación, pero ha sufrido esa homologación sin la lámina. Al colocar una lámina estamos rompiendo la homologación y se consideraría grave, incluso si ese dispositivo no funciona, porque digamos que ya estoy colocando una cosa permanentemente delante. Casi lo entenderíamos mejor si colocamos aquí una lámina o incluso en los pilotos delanteros, a nadie se le ocurriría. Vale, después, para terminar la revisión exterior, roturas. Imaginemos que me han roto una ventanilla que es cristal templado, aquí no va a haber una raja, aquí va a estallar todo el cristal y o me ponen un plexiglas o pongo yo una bolsa o eso, ¿qué ocurre? No se permite ningún vidrio roto, ninguno. Ni el parabrisas delantero ni ningún otro, se consideraría defecto grave. A la ITV hay que venir con todos los vidrios en las condiciones originales. Y ya para terminar con el exterior, tres cosas que dos de ellas no las tiene este coche y una tercera que es un detalle un poco íntimo. Vamos a empezar por ese detalle íntimo. Llevo unos cadáveres en el maletero, ¿me lo vais a abrir para pasar la ITV? Bueno, los vehículos para pasar la ITV deben de venir en unas determinadas condiciones de carga. Si nosotros vemos, en este caso concreto no, pero si vemos que el vehículo tiene la suspensión trasera muy comprimida porque lleva exceso de carga, bueno, pues tenemos que hacer unos pequeños cálculos con la báscula. O sea que a partir de 3 o 4 cadáveres sí va a dar el cante. Se va a notar. Se va a notar. Segundo, no tengo bola de remolque, pero podría tenerla. Si la tuviera, ¿qué ibais a hacer con ella? Bien, en muchos casos esa bola de enganche es desmontable. Nosotros tenemos que garantizar que sigue cumpliendo su funcionamiento. Para ello es imprescindible traer la bola de enganche. Y además tiene una piña con conexiones. Y esa piña con conexiones la tenemos que probar igual que vamos a probar las luces. Y finalmente, algunos coches que no tienen un espacio consumido aquí para la rueda de repuesto, sino que la llevan, por ejemplo, en la parte inferior. Estoy pensando en modelos de Land Rover, sobre todo todoterrenos. ¿Esta rueda qué le tiene que pasar? El soporte debe garantizar que la rueda de repuesto está suficientemente fija, que no hay riesgo de desprendimiento del soporte. Sin embargo, no vais a comprobar ni el desgaste, ni las medidas, ni el hinchado de la rueda de repuesto. No, porque el manual obliga a garantizar el soporte de la rueda de repuesto, no la rueda de repuesto. Perfecto, pues si te parece vamos a ir a un sitio un poco menos soleado y vamos a hacer la revisión del interior.
Vamos a comprobar ahora las cosas que tenemos que chequear en el interior de nuestro vehículo. Debido al protocolo anti-COVID, los técnicos de la ITV ya no se suben en el vehículo para pasar la inspección, sino que somos nosotros los que les tenemos que ayudar a ellos siguiendo las instrucciones que nos van a dar desde fuera, desde al lado de nuestra puerta. De manera que me voy a subir al coche y ahora Manuel me va a ayudar a revisar todo lo que tenemos que comprobar. Si te parece, vamos desde fuera y hacia adentro, primero por lo bruto y después por lo electrónico. Correcto. Punto número 1, todas las puertas deben abrirse desde dentro, ¿verdad? En efecto, desde el interior y desde el exterior, que ahí sí que puede operar el inspector. Tenemos que comprobar también el vidrio. Voy a pedir al usuario que suba el elevalunas, comprobamos el estado y la marca de homologación. A partir de este momento validamos que este elemento está correcto y ya podemos iniciar una conversación fluida. Muy bien, tienen que funcionar todos los cinturones de seguridad y tienen que funcionar en dos aspectos como mínimo. Primero, este. Sí, y eso hay que hacerlo incluido en la máxima extensión posible del carrete. O sea, aquí, ¿vale? Tienen que funcionar todas las hebillas. Efectivamente, ahora hay que conseguir abrocharlo y tirar de la parte inferior para garantizar que está también bien sujeto. Y a partir de ahí quedaría validado este cinturón, solo habría que percatarse en caso de duda de su contraseña de homologación. Que está en la parte inferior, si es que tuviéramos alguna duda al respecto. Después, el asiento. El asiento no tiene que presentar nada que yo me pueda clavar o que me pueda hacer daño, como por ejemplo que se haya rajado la tapicería y estén a la vista ya sea el chasis, los muelles o cualquier otra cosa que pueda producir una lesión. Y además tiene que poderse arreglar longitudinalmente. Efectivamente, el asiento del conductor tiene que garantizar un desplazamiento para acomodar el conductor a la longitud de los pedales. Y adicionalmente, cualquiera de los asientos no puede presentar riesgo de desprendimiento. Debemos pedirle, en este caso, Álvaro, que lo muevas en cada una de las plazas para ver que efectivamente no existe ese riesgo. Vale, si esto no se desplazase longitudinalmente, ¿sería? Defecto leve. Leve, vale, perfecto. Ajuste del volante, que en este caso es regulable en altura e inclinación. Ese detalle no se inspecciona en ITV, lo que sí que hay que garantizar es que el volante y la columna de dirección no presentan holguras. Entonces, parte de esa inspección la vamos a revisar en foso. Vale, perfecto. Una cosa que sí tiene que funcionar muy bien de la dirección es el clausor o bloqueo antirrobo, porque si yo quito así y se me queda bloqueado, si esto se bloquease en marcha, pues tendríamos muy serios problemas. Efectivamente, el bloqueo inintencionado se considera defecto grave y si no funcionara sería leve. Vale, perfecto. Si careciésemos de él es leve, si se puede activar no intencionadamente es grave. La ventilación, tenemos aquí un sistema de climatización. ¿Qué es lo mínimo que debe funcionar de este sistema? El sistema de antibao. Para ello, como te hemos devuelto el permiso de circulación o cualquier otro elemento, se coloca sobre las toberas y simplemente tenemos que garantizar que efectivamente se deposítala sobre. No me dejes mal. Bueno, si no funcionase no te tienes que preocupar porque también es defecto leve. Vale, de acuerdo. Ok, menos mal. Seguimos, apago esta turbina y seguimos. Luces en el cuadro, que se tienen que encender o que no se deberían encender bajo ningún concepto. Ahora el coche está apagado. Supongo que me van a pedir primero que lo encienda. En efecto. Venga, lo voy a arrancar. No hace falta que llegue a arrancarlo. Simplemente lo pongo... Sí, venga, lo voy a arrancar. Vale, punto primero que me comentabas antes, el freno. Sí, uno de los detalles, como ya no nos podemos subir en el vehículo, pedimos a nuestros usuarios, con el coche arrancado, que pisen el pedal de freno. Vemos que se hunde, vemos que tiene un recubrimiento antideslizante, apagamos el motor y le pedimos que pise varias veces y vemos que cada vez se hunde menos el pedal, es decir, estamos perdiendo esa asistencia de servofreno, en apariencia todo correcto. Volvemos a pedir un arranque, vamos a garantizar los testigos que el propio coche testea su sistema de seguridad. Entonces, determinados testigos tienen que encenderse, mantenerse ligeramente encendidos y apagarse, que es lo que se llama que el coche
ha garantizado que un determinado sistema, por ejemplo, el sistema de ABS, ha hecho un chequeo. Vale, perfecto. En este caso, cuando yo le doy, se apaga absolutamente todo, incluso el del freno de mano. Eso es bueno, pero a veces se pueden quedar luces encendidas. ¿Cuáles son las que no se pueden quedar encendidas bajo ningún concepto? Bueno, a partir de junio, los vehículos que incorporen ABS, pese a que en su momento era un elemento opcional, porque en esta categoría no es obligatorio, como sí que interviene directamente con la seguridad, se ha considerado que si no funciona correctamente el ABS, se considere defecto grave. Eso es una novedad a partir de junio. Las luces de los airbags. Las luces de los airbags, sin lugar a dudas, son los que nos van a permitir que en caso de accidente garantizar que el sistema de retención, no solo de airbag, sino de los pirotécnicos de los cinturones, nos protejan al máximo posible. Si esa luz se queda encendida, es defecto grave. Grave. La luz de avería en el motor, o de emisiones, o MIL, o como lo queramos llamar. Mal funcionamiento del motor. Si esa luz se queda encendida y el coche es posterior a enero de 2008, se consideraría grave. Como este coche no es... ¿Desde el año 2002? Pues no le afectaría, ni siquiera se marca. La luz del control de estabilidad. Se marca como defecto leve en el caso de que haya un mal funcionamiento. Cualquier otro sistema que trajera el coche opcionalmente, como por ejemplo el control de crucero adaptativo, el radar de ángulo muerto o el masaje de los asientos. Bien, ninguno de esos elementos se valora en la inspección. Digamos que forman parte de determinado acabado del vehículo, pero nada más. Entonces se podría seguir usando el coche con normalidad, y si nos dicen arreglar el control de crucero adaptativo va a costar 3.000 euros, dices pues no lo arreglo y puedo seguir pasando inspecciones tranquilamente. Las luces de cortesía, que pueden estar incluso modificadas para ser de color creativo y cosas por el estilo. Bueno, en principio es un elemento que no se valora en la inspección, solo se hace en los servicios públicos, que no es el caso de este vehículo. De manera que con esto ya tendríamos repasado todo lo que es el interior del vehículo. Ahora, si os parece, vamos al último capítulo, que son las consideraciones mecánicas, donde vamos a ver los parámetros que se van a comprobar durante la inspección en la línea de inspección, en el foso, el alineador, etcétera, y vamos a dar unos consejos para saber más o menos si nuestro coche va bien o mal encaminado, aunque hay que tener en cuenta que es muy probable que en casa no dispongamos de un elemador. Vamos a ello. Ahora vamos a empezar el bloque de mecánica, pero antes una cosa que se nos ha olvidado comentar antes y que puede parecer insignificante, pero que os puede dar un disgusto bastante grande, y se trata de los catadióptricos o captafaros de la parte trasera, ¿verdad, Manuel? Sí, es obligatorio llevar dos y tienen que estar en condiciones correctas de uso. Si tienen alguna grieta, podríamos marcarlo como defecto leve, pero si carecen de una parte, porque muchas veces no están incorporados en el dispositivo junto al resto de elementos de alumbrado trasero, hay veces que están separados y son susceptibles de darse algún golpe. Si carecemos de alguno de ellos es cuando se marcaría defecto grave. Defecto grave, ya sabéis, muerte casi súbita. Y ahora, si os parece, sí que empezamos el bloque de mecánica. Vamos a empezar por el motor, porque hay una serie de comprobaciones muy sencillas que van a hacer en el vano motor. Voy a abrir este. Manuel, que es un profesional, sabe dónde está la palanquita para abrirlo, y aquí tenemos un típico vano motor. Entonces, cosas que nos van a comprobar una vez que hayan abierto el capó delantero. Primero, supongo que el número de chasis. Sí, en este caso lo tenemos accesible y se comprobaría con la documentación del vehículo. De manera que si habéis cambiado el número de chasis, poned uno que coincida con la placa de matrícula, ¿eh? No seáis pardillos. Después, niveles. Niveles. Todos los elementos que están accesibles en el motor se van a comprobar, ¿de acuerdo? El líquido lava. Lo hemos mirado antes, o existe o no existe, y si no existe, ha de existir para comprobar que... El líquido de la servodirección. Comprobamos que existe, ¿no? Y que tiene algo de nivel. Ni siquiera llegaríamos a abrirlo. Como en este caso es opaco, pues podríamos comprobar poco realmente. Y el líquido anticongelante, también intentaríamos revisarlo dando algún golpecito. Esto está caliente, no lo podemos abrir. No lo vamos a abrir la ahora. Internita, y que está dentro de los niveles. Y especialmente en el caso de los motores diésel. El nivel de aceite. ¿Por qué?
Como vamos a realizar la prueba de opacidad, que es la prueba de humos, al final en nuestro caso, pues es una prueba de corte de bomba de inyección y debemos garantizar que efectivamente tenemos el aceite que marca el fabricante. Que tenemos suficiente aceite entre mínimo y máximo y también que tenemos algo de líquido refrigerante para que no ocurra ningún problema. ¿Hay algún problema en que esto esté sucio? Que tiende a estarlo. Ninguno. Sí que tenemos que garantizar algún elemento para comprobar estado de correas, fijación de elementos y en principio esta parte de la inspección podría quedar resuelta. Se le pediría al usuario que encendiera el motor para ver que efectivamente los silent-block que sujetan el motor no presentan ninguna deficiencia y se intentaría escuchar por si hubiera alguna anomalía, algo que esté rozando, algo que no esté correcto. Pero estaremos hablando de faltas leves. De acuerdo, de manera que quedarían apuntadas para subsanar en los siguientes 2 meses. El fallo de tacomotor o silent-block de motor sí que se considera grave, ¿de acuerdo? Vale. Pero el resto que hemos estado valorando en principio serían leves. Vale. Después ahora entramos en una parte de cosas que no podéis comprobar directamente en vuestra casa, salvo que tengáis un foso, y no creo que muchos tengáis la suerte o la desgracia de tenerlo, a saber para qué lo habéis utilizado, pero os vamos a dar pistas para que veáis más o menos cómo van las cosas. Punto número 1, van a comprobar la alineación del eje directriz, que en este caso generalmente suele ser solamente el delantero. Eso es. Eso significa que cuando pasemos por una placa, el coche no tiene que estarse desviando ni a la izquierda ni a la derecha. Sí, en principio no hay un margen máximo para que el vehículo se desvíe, tan solo es un valor de contraste si encontramos alguna anomalía en la inspección de foso. Entonces, tened en cuenta que vosotros podéis tener la dirección un poco torcida, y eso no va a significar que tenemos un problema de alineación en el eje directriz, pero si en una superficie horizontal, sin viento, soltáis el volante y el autocentrado de la propia dirección hace que el coche se desvíe hacia la izquierda o hacia la derecha, eso es un síntoma de que tenemos un problema de alineación en el eje directriz y puede que tengamos problemas aquí. Y además también vamos a tener problemas de desgaste poco uniforme de la banda de rodadura. Correcto. Segundo, en el foso van a comprobar todas las articulaciones que unen el sistema de suspensión al vehículo, es decir, lo que une lo que es el chasis a la carrocería, que son, por un lado, los casquillos, que son las barras elásticas que unen los brazos de suspensión a la carrocería. Eso no tiene que estar roto, resquebrajado o cosas por el estilo. En efecto. Porque además, una vez que se deterioran, resulta que el perno va sufriendo cada vez más, y si se parten podemos perder literalmente ese brazo de suspensión. No son extremadamente caros de reponer, de manera que no es una avería que nos deba dar mucho miedo. También se van a comprobar las holguras de la propia dirección. Las rótulas, efectivamente. Las rótulas, que a diferencia de los casquillos, que simplemente bloquean en una dirección, pues esto permite el movimiento en toda la dirección, tanto así como así, tanto en las barras estabilizadoras como en la propia dirección. Después van a comprobar los bujes, que son los elementos que unen la rueda al chasis. Van a ver que no tienen holguras. Efectivamente, vamos a intentar comprobar que los rodamientos que sostienen el buje pues no tienen una holgura excesiva, que es lo que podemos realmente verificar en nuestro foso, las holguras excesivas, porque es todo desde el punto de vista visual y en muchas ocasiones nuestro inspector sujeta la pieza, pide un movimiento de vaivén al usuario del volante y ve efectivamente esa holgura porque lo palpa. Otras veces se escucha un ruido que es como un taqueteo metálico y eso es síntoma efectivamente que hemos sobrepasado la holgura que definía ese elemento. Como podéis comprobar visualmente en el segundo vídeo de esta serie, en el que os mostramos los trastos de la ITV, estas placas de holguras lo que hacen es que sacuden el coche, proporcionando a los neumáticos unos inputs de fuerza muy parecidos a los que sufren durante la conducción convencional, y se comprueba que es el neumático el que está absorbiendo las deformaciones y que la deformación nos está yendo a través de silent blocks partidos, de casquillos partidos, de rótulas con holgura, etcétera. Vamos a comprobar también que en el motor no hay ningún componente que tenga un goteo constante. Efectivamente. Ese es el término técnico. Sí, en el motor o en la caja de cambio o incluso en los amortiguadores. Vale, de manera que mientras estemos en ese foso nos vale que no caiga ninguna gotita, o si no, la vamos a liar seriamente. Sí, el goteo continuo se considera grave. Vamos a comprobar también todos los bajos del vehículo, y si vemos corrosión y cosas por el estilo...
Bien, dependerá del grado. Cada vez se ve menos por los tratamientos que utilizan los fabricantes en esta categoría de vehículo. Perdona, sí. Nada. Y el tubo de escape, la línea de escape, que no presente deterioros, que las uniones sean correctas, el catalizador, el silencioso, la línea de escape en general. Tanto del eje delantero como del eje trasero nos van a comprobar en un frenómetro el funcionamiento de los frenos, su eficacia, aunque hay que decir que es extremadamente difícil suspender esta prueba, porque digamos que los límites no son terriblemente ambiciosos. No, en general todos los turismos cumplen sobradamente su norma de homologación y lo que comprobamos en ITV es algo extremadamente sencillo. Se comprueba la frenada máxima, se comprueba el desequilibrio de frenada, la ovalidad y la ovalidad, es decir, que el disco no esté alabeado. Si tenemos un disco alabeado tendremos una fluctuación en la fuerza de frenada que se está realizando en esa rueda. Y finalmente vamos a los gases, que también es otra cosa que preocupa mucho a la gente, al tubo de escape. Tenemos dos posibilidades, o son coches diésel o son coches gasolina. En efecto. Si tengo un coche diésel, lo que van a hacer es meter por aquí detrás un opacímetro. Sí, la sonda de un opacímetro con la que vamos a medir cómo de oscuros son los gases. Solo se mide eso, cómo de oscuro es, porque en la placa de homologación de los vehículos figura un valor y a partir de ahí comparamos ese valor con el que estamos obteniendo en nuestro equipo. Manuel no puede deciros esto, pero yo sí os lo puedo decir. Si en la utilización normal del vehículo no veis una estela de humo detrás del vehículo, es muy improbable que no paséis la ITV por opacidad. Sobre todo en los coches modernos que llevan filtro de partículas y además un sistema de tratamiento de AdBlue, los gases salen extremadamente limpios. De acuerdo, Manuel, y en el caso de los motores de gasolina, ¿cómo es la prueba? Pues, por ejemplo, en este vehículo que es vehículo de gasolina, primero tenemos que conseguir mantener una temperatura suficiente en el catalizador. Para ello pedimos a nuestros usuarios que mantengan un régimen de giro entre 2.500 y 3.000 revoluciones por minuto, un minuto aproximadamente. Inmediatamente después introducimos la sonda de gases y hacemos dos pruebas. Una, que es la de ralentí acelerado a más de 2.000 revoluciones por minuto hasta conseguir estabilizar, y medimos diferentes gases, entre ellos el CO, el CO2, los hidrocarburos, el nivel de oxígeno. A partir de ahí nuestro equipo calcula el factor lambda, que es la relación aire-combustible. En efecto. Y por último, el valor de CO a ralentí. Esas son las únicas pruebas que se hace de emisiones a un vehículo gasolina. ¿Es muy habitual suspender aquí o podemos dar algún consejo a nuestros espectadores que les haga sospechar que igual deberían ir a un taller antes de venir a la ITV? Se nota ahora menos, pero antes por el olfato había un olor un poquito ácido que era de una combustión incompleta. Ajá. Y finalmente, y relacionado con los gases, consejos a la hora de venir a la ITV en el trayecto que vamos a hacer tanto para los gasolina como para los diésel. Especialmente en diésel, porque nadie o casi nadie suele circular con el acelerador a tope. Sucede que vamos acumulando partículas en el tubo de escape y me estoy refiriendo a vehículos que no lleven filtro de partículas, ¿de acuerdo? Entonces se van acumulando en el tubo de escape y cuando llegan a la prueba de ITV sale lo del motor y lo del escape, un valor absolutamente límite. ¿Cómo se evita eso? Pues los 10 o 15 últimos kilómetros venir mucho más revolucionado de lo que es habitual. Dos marchas menos, me comentaba. En efecto. E intentar hacer el recorrido de forma continuada, sin semáforos, sin rotondas, para que el motor vaya en un régimen más elevado pero constante, se vaya refrigerando, porque de nada sirve estar aquí parado y pegar acelerones y acelerones y acelerones, porque eso es contraproducente, el motor no va refrigerándose. Generalmente con eso mejora muchísimo el valor que al menos obtenemos en primera o segunda prueba aquí en ITV. Y en el caso de los gasolina, que esté a temperatura de funcionamiento. Sí, porque en muchas ocasiones nos encontramos con usuarios que apenas han recorrido 1 kilómetro o 2 kilómetros, ese motor está completamente frío. Y cuando viene aquí, inclusive pese a haberlo tenido el catalizador para intentar conseguir temperatura 1 minuto, es insuficiente. Interesa en cualquiera de los dos casos que el motor venga caliente, en condiciones de funcionamiento. Y hasta aquí hemos llegado con esta revisión pre-ITV que podéis hacer vosotros mismos para que a la hora de venir a la ITV, posiblemente a la ITV estación de Leganés, en la avenida Carlos Sainz, todo salga a pedir de boca. Cosas que debéis saber. Os voy a dejar en la descripción tanto un enlace al PDF de la
artículo que salió en el número correspondiente de la revista de Autofácil repasando todo esto para que lo tengáis por escrito, como al manual de inspección, al manual de la ITV, al mismo manual que utilizan ellos para saber exactamente qué es entre comillas legal, qué es entre comillas ilegal y qué se debe cumplir, y qué es básicamente la Biblia de las ITVs. Darle muchísimas gracias a Manuel por habernos ayudado a hacer este vídeo, porque es un auténtico pozo de conocimiento. Y si os ha gustado y queréis estar al corriente de todas las noticias del mundo del automóvil y queréis darle además un buen empujón al canal de vídeos de Autofácil, pues no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita. Y como siempre, muchas gracias por vernos.